Jake Paul sabe lo que quiere hacer después de derrotar a Nate Diaz en su combate de boxeo y no es un enfrentamiento con Conor McGregor. Que lo que viene de inmediato no es el combate con McGregor, eso se sabe. Que ya no le interese pelear con el irlandés, eso sí no se lo creo. Soy José, esto es Fans Combat y de eso va este video, de lo que sigue para Jake Paul, Nate Diaz y de por qué es imposible que a Jake no le interese un combate con Conor McGregor. Como sabes, el menor de los Paul derrotó a Diaz por decisión unánime el sábado 5 de agosto en el American Airlines Center de Dallas, volviendo a la senda de la victoria luego de su única derrota ante Tommy Fury a principios de este año. Tommy Fury es el único boxeador que ha enfrentado a Jake Paul. Es un boxeador catalogado como mediocre, pero es un boxeador joven y físicamente a la par de Jake Paul. Podría decirse que esta victoria ante Nate Diaz fue su mejor actuación hasta la fecha y según el youtuber boxeador, esta victoria puso su carrera de nuevo en la dirección correcta. Y en eso estoy totalmente de acuerdo con él. De su combate con Tommy Fury, el menor de los Paul aprendió un par de cosas. Una de ellas es que él solo no vende los pay-per-view, necesita de figuras con nombre, y eso lo ratificó en su combate con Nate Diaz. En la rueda de prensa posterior a la pelea con Nate, hablando como si no hubiera peleado con un veterano de casi 40 años, que se vio que no tenía ni idea de boxeo, y que es físicamente como 4 categorías de boxeo más pequeño, dijo Jake: "No hay presión. Sé que estoy destinado a estar aquí e hice exactamente lo que dije que iba a hacer. Que es cuando perdí, regresé y mejoré. Le mostré al mundo cómo perder en el escenario más grande y luego volver y ganar en el escenario más grande". Ahora sí viene lo chido. Paul estuvo en control de la pelea durante los 10 asaltos, conectó grandes golpes en el primer round y luego tumbó a Nate en el quinto. Antes del combate había predicho que ganaría por nocaut, pero le dio crédito a Diaz por su durabilidad y perseverancia en los momentos difíciles. Dijo Paul: "Eso es lo que esperaba, por su resistencia es por lo que es conocido. No sé cómo sobrevivió a ese primer round, pero es un perro y yo saqué a pasear al perro". Desde sus inicios en su carrera de boxeo, Paul imaginó que eventualmente tendría peleas con Diaz y el ex campeón de 2 divisiones de UFC Conor McGregor. Tachó de su lista a Nate este sábado, pero dijo que su interés en el otro se había desvanecido, que ya no le interesaba pelear con McGregor. Si te está gustando el video, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo. En el futuro inmediato, Paul dijo que tiene la intención de buscar una revancha con Diaz en MMA bajo el estandarte de PFL y luego continuar su camino en el mundo del boxeo con el objetivo final de algún día compartir el ring con el legendario Canelo Álvarez. En palabras de Paul: "No me interesa McGregor, él necesita ir a rehabilitación, quiero a Nate en MMA, quiero más boxeadores profesionales y quiero a Canelo". Eso de que quiera a Nate Diaz en MMA es evidente, creo que es lo que viene. Al parecer fue un éxito comercial la pelea de boxeo, pelearon con la arena llena y se vendió bien el pay-per-view. En una pelea de MMA creo que incluso habrá mucho más dinero, porque habrá más morbo, sería la primera vez que Jake pelea en MMA y PFL pondrá mucho dinero. Para eso ficharon a Jake Paul. Jake va a empujar para que eso suceda. Ya se vio que Nate en boxeo no tiene nada que hacer y no podrá rechazar los millones que se están poniendo sobre la mesa. Se habla de $10 millones. La parte que no le creo es que quieren más boxeadores profesionales y que no quiere pelear con Conor McGregor. Eso no se lo puedo creer, porque dentro de lo que es el modelo de negocio de Jake Paul, que no es boxeo, Conor es la joya de la corona. Como sabes, Jake tiene un negocio próspero de boxeo basado en pelear con ex luchadores de UFC viejos, con cierto nombre en la industria de los deportes de combate y preferiblemente más pequeños que él físicamente. Su última víctima fue Nate Diaz.
¿Por qué peleadores de UFC? Porque la UFC crea figuras, nombres reconocibles para la audiencia de los deportes de combate, pero cuando salen de la promoción ya no están en su mejor momento deportivo y además no son boxeadores. Esto es el paquete completo en la fórmula de Jake Paul para conseguir sus cruces perfectos. Dentro de esta fórmula, por supuesto que Conor McGregor es la pelea soñada. Conor es la figura de deportes de combate más grande del mundo. Es más que evidente que hace años que no está en su mejor forma deportiva y empezó su carrera en 145 libras. Jake Paul debe haber pesado 145 libras por última vez cuando tenía como 13 o 14 años. Y muy importante, no es boxeador. Sí, que practicó boxeo cuando era adolescente, que es un striker y tiene buen boxeo para MMA, que peleó con Floyd Mayweather y dime lo que tú quieras, pero no es un boxeador. Para Jake Paul, pelear con Conor es la joya de la corona dentro de lo que es su modelo de negocio. Por eso que no me venga a decir que no le interesa pelear con Conor. Que sabe que no es lo que sucederá por el momento. Ya eso es otra cosa. El menor de los Paul sabe que una pelea con Conor McGregor sería mucho más grande que su combate con Nate. Y por eso desde un principio utilizó su pelea con Nate como plataforma para promocionar y conseguir su combate con Conor McGregor. Para muestra este pequeño fragmento de la primera rueda de prensa promocional de su combate con Nate. Dice Jake: Nate Diaz ha dicho que quiere vencerme y luego volver al UFC para pelear contra Conor. Pero les diré algo, yo mismo voy a noquearlo y conseguir luego una pelea contra él, contra McGregor. Planeo hacer justamente lo que McGregor no logró en el UFC, finalizar a Nate. Y una vez que suceda, él ya no podrá escapar más de mí. Eso claro, siempre que su papá Dana White lo deje. Así que eso es lo divertido de esto. Él debe obtener su permiso y yo en cambio, como soy mi propio jefe, no necesito preguntarle nada a nadie. De hecho, diré más, podríamos hacer un acuerdo de 2 peleas, una de boxeo y otra en MMA, pero junto con PFLs. Ojalá logremos hacer que eso suceda. Es evidente que Jake Paul utilizó el combate con Nate Diaz como plataforma para conseguir un combate con Conor McGregor. Por eso que no me venga con cuentos de que no está interesado en pelear con McGregor. Si llegaste hasta aquí, suscríbete. Eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo.